En esta presentación, discutiremos los tipos de muestreo de auditoría, las normas de auditoría, el reconocimiento y la autorización de métodos de muestreo de auditoría tanto estadísticos como agnósticos no estadísticos. Entonces, ¿qué son los métodos estadísticos y no estadísticos de muestreo de auditoría? Comenzaremos con el método estadístico, el uso de las leyes de probabilidades para calcular el tamaño de la muestra y evaluar los resultados. El auditor utiliza el tamaño de muestra más eficiente y cuantifica el riesgo de muestreo. Entonces, cuando pensamos en el muestreo estadístico, a diferencia del muestreo no estadístico, estamos pensando en un tipo más formal de selección de la muestra y la selección de la muestra más formal usando estadística, usando el análisis matemático estadístico. Puede darnos un enfoque más formal y darnos tipos de cálculos más exactos que un método no estadístico, un muestreo no estadístico. El auditor no utiliza técnicas estadísticas para determinar el tamaño de la muestra, seleccionar los elementos de la muestra o el mayor riesgo de muestreo. Y de los dos, podrías estar diciendo, bueno, ¿por qué haríamos una cosa o la otra? En otras palabras, ¿por qué no usar el muestreo estadístico cuando parece ser la forma más precisa de hacerlo? Por supuesto, parte de eso va a ser la rentabilidad y la complejidad del muestreo estadístico. Las ventajas del muestreo estadístico son que puede diseñar una muestra eficiente para que podamos diseñar una muestra eficiente. Y, por lo tanto, cuando pensamos en el tamaño de la muestra, lo que queremos hacer es crear una población lo más pequeña posible en la que podamos trabajar lo menos posible, según lo necesitemos. En otras palabras, si estuvieras pensando en encuestar a la gente para obtener su opinión o la opinión de la población sobre algo, te gustaría tirar de la menor cantidad de personas posible para obtener una opinión precisa. Y eso es lo que mejor hace el muestreo estadístico, es que nos da un tamaño de muestra muy eficiente. Mientras que si básicamente no usáramos el muestreo estadístico, tendríamos que seleccionar un tamaño de muestra que parezca razonable sin ser tan eficiente y, por lo tanto, probablemente estaríamos sobreestimando el tamaño de la muestra, probablemente inclinándonos hacia ese lado de las cosas y, por lo tanto, posiblemente haciendo más pruebas, como resultado de no ser tan precisos en la muestra que puede medir la suficiencia de la evidencia obtenida. Una vez que tengamos la evidencia, podemos saber lo que no tenemos que decir simplemente, oye, mira, la evidencia dice esto. Podríamos haber pedido medidas estadísticas más precisas en cuanto a qué tan precisa puede ser la muestra usando medidas estadísticas, en lugar de decir, bueno, esto es justo lo que dice nuestra muestra, con respecto a esta afirmación. Y vamos a aplicarlo, daríamos tipos de cálculos más específicos que pueden cuantificar el riesgo de muestreo. Por lo tanto, podemos cuantificar el riesgo de muestreo en lugar de hacer lo que haríamos con lo no estadístico, que básicamente diría, vamos a establecer el riesgo en estos niveles. Y luego, básicamente, hacer nuestra muestra y ver si eso se va a correlacionar en este caso, podemos cuantificar poner un número a la desventaja de riesgo de muestreo del muestreo estadístico. Así que podrías decir, bueno, ¿por qué no haríamos este muestreo estadístico? Entonces, bueno, costaría más capacitar a los auditores en las técnicas, la estadística no es lo más fácil de hacer, obviamente. Y hay muchas cosas como cuando piensas en la estadística que se aplica a diferentes tipos de muestras, y sondeos, y todo el tipo de cosas que pueden ser los problemas que puede haber en el muestreo estadístico. También tenemos que ser conscientes de ese tipo de cosas, cuando aplicamos el muestreo estadístico a cualquier tipo de muestra que estemos probando, cuesta más diseñar y llevar a cabo la aplicación de muestreo. Así que, obviamente, para diseñar una muestra estadística, vamos a tener un estudio más formal, vamos a tener que ser más exactos y precisos. Tiene que haber un análisis de costo-beneficio cada vez que tengamos algo como que hay una falta de aplicación consistente en todos los equipos de auditoría. Por lo tanto, diferentes equipos de auditoría podrían tener diferentes aplicaciones. En lugar de tener básicamente un conjunto de reglas generales que tenemos en el muestreo no estadístico, podríamos tener básicamente un conjunto de reglas que en realidad serían posiblemente más formalizadas, en diferentes equipos, para las técnicas de muestreo estadístico. Tenemos el muestreo de atributos, tenemos el muestreo de unidades monetarias, tenemos el muestreo de variables clásicas. Ahora entraremos en esto con más profundidad, comenzando con el muestreo de atributos. Por lo tanto, el muestreo de atributos se utiliza para estimar la proporción de una población que posee una característica específica. La prueba de controles es el ejemplo de uso más común de atributos, por lo que lo usaremos a menudo para probar los controles. Y recuerde las dos cosas que vamos a probar a menudo con tamaños de muestra, pruebas de controles y ejemplos de pruebas de tipo sustantivos. Los controles de la empresa requieren que todos los cheques tengan dos firmas independientes, así que ese va a ser uno de los controles que tendremos. Los auditores pueden planificar una prueba de ese control utilizando el muestreo de atributos, de modo que el muestreo de atributos se pueda aplicar para ver si ese control está realmente en su lugar. Luego tenemos el muestreo monetario, otro tipo de muestreo estadístico, el muestreo unitario.
Utiliza la teoría del muestreo de atributos para estimar la cantidad en dólares de incorrección para una clase de transacciones o el saldo de una cuenta. Así que ahora vamos a usar una teoría similar buscando la cantidad en dólares. Sin embargo, a menudo se usa sobre el muestreo de variables clásicas porque tiene una serie de ventajas sobre el muestreo de variables clásicas. Y luego echaremos un vistazo al muestreo de variables clásicas. A veces, los auditores utilizan el muestreo de variables clásicas para estimar el valor en dólares de una clase de transacciones o el saldo de la cuenta. Se utiliza más a menudo para determinar si una cuenta está materialmente indescifrada.